objetivo. Y hoy vamos a estar platicando, yo les decía, de por qué los niños sí tienen que leer y cómo ayudarles en casa a fomentar la lectura y todos los beneficios que los niños pueden obtener de la lectura. Yo sé que a veces es muy complicado porque pues no siempre se tiene acceso a los libros, porque de hecho tener un libro pues sí se puede llamar de cierto punto hasta cierto punto un privilegio, porque no muchas personas pueden tener el acceso. Sin embargo, yo siempre les digo a los niños, por ejemplo, que podemos pedir, si van a pedir un regalo, yo sé que muchas veces los niños prefieren un juguete más que un libro, pero los niños descubren la lectura y descubren lo maravilloso de los libros hasta que los conocen, y entonces gozan de ir a una librería, a una biblioteca, o gozan del regalo de un libro, pero primero hay que enseñarles y fomentar esto de la lectura, que de verdad tiene muchos beneficios y que es bueno para los niños, es bueno para nosotros como seres humanos también. Y hoy te voy a platicar la importancia, porque aparte vamos en México iniciando ciclo escolar, y con el ciclo escolar pues ya hay algunos grados donde, por ejemplo, ahorita los niños de segundo, tercero ya se espera que lean de manera muy fluida, porque pues ya español, matemáticas, historia, etcétera, ya vienen pues quizá los libros con un poco de texto, con un vocabulario un tanto más rebuscado, y muchas veces los niños entran en conflicto porque como no saben leer, les cuesta trabajo responder algunas preguntas en los exámenes. Y alguna vez me tocó conocer a un adulto ya estando en la universidad, que les estoy hablando de una persona de 22, 23 años, que no sabía leer ya estando en la universidad. Y él se dio cuenta cuando empezó, pues sus compañeros que se levantaban de pie y empezaban a leer, y él se dio cuenta ya de una manera más consciente que leía muy despacio, que se atoraba en algunas palabras, que le costaba incluso comprender cómo hilar las oraciones. Y entonces él se sentó a leer, y pues ya ahora ya como un adulto pues ya mucho más grande, que ya estudió mucho más, lee muy bien, ¿ok? Pero les estoy hablando que esto no es algo, o sea, es una habilidad que se aprende, ¿ok? Hay niños que les encanta más la lectura, otros que otros, y ahorita les voy a platicar por qué. Así que, pues nada, si ustedes son la primera vez que se dan una vuelta por aquí, pues bienvenidos. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, así tal cual, los niños y sus padres se sientan. Los niños vienen más a jugar, no se dan cuenta que aprenden, pero los padres sí se dan cuenta que vienen a jugar, pasan tiempo de calidad con sus niños y aprenden muchas cosas en consulta, se las llevan a casa, y entonces todo esto pues hay más resultados, toda la situación de consulta es mucho más fluida, porque tal cual todos vienen a jugar y entonces se llevan lo aprendido a casa y hay una mejora en la comunicación. Y también soy mamá de dos, así que tengo una niña, mi hija mayor, que le encanta leer, devora libros, se entretiene con los libros, los disfruta. Y mi hijo de 8 años no le encanta leer, él prefiere hacer otras cosas. Sin embargo, en casa pues es una regla que hay no negociable, y leer en casa es una de esas reglas. No las disfruta mucho, pero ya hay frutos en la escuela. La semana pasada me tocó cita con la maestra en su escuela. Mi hijo está en tercero de primaria, y pues José es uno de los niños que más fluidez tiene al momento de la lectura, tiene muy buena comprensión, entiende muy bien, de hecho es muy participativo, eso le da mucha confianza también a mi hijo, y cuando les piden que lean ciertos textos, quien quiere hacerlo, mi hijo siempre quiere leer y su lectura es muy buena. Ahora, en casa no le encanta leer. En la escuela yo no sabía que participaban con esta dinámica, y quizá a lo mejor ahora a veces leemos, a veces no, eso es cierto, pero mi intención es bueno para ti, es bueno para ti. Y mi hijo quiere ser astronauta, entonces yo le digo, pues los astronautas leen mucho, hay que conocer mucho del espacio, entonces hay que leer, ¿ok? Y mi hijo pues muy convencido, pero lo está logrando. Y traigo muchos libros que te voy a platicar el día de hoy, que te voy a recomendar, porque la lectura no solo es una habilidad de aprendizaje, es una puerta que se abre para otros conocimientos. De hecho, pues
hay una frase que todos conocemos que es información es poder, así tal cual para los niños. Entonces, con los libros se pueden abordar muchísimos temas. En consulta, no me dejarán mentir quienes son familias con las que yo he trabajado, en consulta leemos sí o sí y eso no es negociable. Y muchos de los niños les encanta leer, como otra gran cantidad de niños en casa no leen, no es su hábito, no les encanta. Y la gran mayoría de las familias, cuando ya terminan su proceso conmigo, se convierte leer en un hábito. Y mamás me han platicado que los niños continúan con libros y continúan yendo a las librerías y pues ahora son muy asiduos lectores. Y eso es muy bueno. Es lo que queremos lograr el día de hoy. Así que hoy en el 2025 y seguramente en el 2026 y en el 2030 y más adelante va a ser, quizá yo te decía que leer puede ser un privilegio, sí, porque no se tiene con tanta facilidad el acceso a los libros. Sin embargo, también, por ejemplo, están los PDFs, ahora estas nuevas aplicaciones también donde tú puedes leer libros, etcétera. Incluso están los audiolibros también para quienes, pues quizá a lo mejor mientras vamos manejando están los libros, los audios. Yo hoy te voy a platicar del libro físico como tal. Hoy es muy complicado que los niños quieran leer, que los adolescentes se quieran sentar a leer. Creo que leemos más los de las generaciones pues como la mía, quizá a lo mejor, por supuesto las generaciones ya que tienen 50, 60 años, porque a nosotros se nos hizo mucho el hábito, pero los jóvenes hoy en día, y ni hablemos de los niños, es muy complicado porque los libros están en una competencia, pues puedo decir que sí, muy, muy ruda con las pantallas. Justamente porque, pues cuando yo de repente les platico sobre libros, historias, etcétera, a veces los papás prefieren irse por los videos en YouTube o, por ejemplo, estas aplicaciones que yo te decía que se pueden bajar la lectura y tú las vas leyendo como en un iPad también. Y sí está muy bien. Aquí para mí el único pero es que, pues una pantalla te lastima la vista y la verdad es que el punto, yo te decía, es que vamos a hablar de libros físicos, tal cual, con hojas, donde no haya margen a imágenes, donde se apaguen los aparatos y se pueda escapar de esta tecnología y podamos sentarnos a leer un libro. De hecho, todavía hay muchas personas que creen que en un futuro los libros podrían desaparecer. A mí me parece que si intentamos que nuestros niños sigan leyendo y que hacemos un hábito, yo me atrevo a decir que tal vez no. Quizá a lo mejor va a reducirse un tanto la cantidad de las impresiones, pero me atrevo a decir que no, porque de hecho ya hay muchas escuelas en otros países, si mal no recuerdo, a pesar, insisto, de que esto es una competencia, pues sí, muy ruda, porque incluso hay escuelas en México como en el mundo donde los niños no llevan libros porque parte de los útiles son pantallas interactivas que usan en las escuelas, y aunque ellos dicen no navegamos, etcétera, pero a veces esas pantallas regresan a casa y es ahí donde siguen haciendo tareas, y son pantallas también que van y vienen y sí las usan para clases, pero es esta parte, insisto otra vez, donde sí hay momentos donde tenemos que dejar de descansar de la tecnología, porque imagínate un niño que fue a la escuela toda la mañana con las pantallas y luego llega a casa y ve la televisión y luego se aburre quizá a lo mejor un ratito sus videojuegos. O sea, es un día largo de muchas pantallas. De hecho, no estoy segura si fue Estados Unidos o países, por ejemplo, se hablaba mucho hace unos meses acerca de las clases sociales, que los ricos están apostando porque ya sus nuevas generaciones la lectura sea lo más fuerte, y es justamente por los procesos del pensamiento crítico que yo tanto les he hablado en consulta, donde sí son estos privilegios, es cierto, donde los niños pueden leer porque hay un beneficio como tal cuando las pantallas se apagan, y que esa parte, la tecnología en cuanto a la lectura, creo fielmente que no le va a ganar a un libro físico, porque tan solo el olor, y de hecho no me dejarán mentir quienes tienen la fortuna de haber ido a librerías Gandhi, el olor ya lo venden tal cual en el stand del mostrador, donde te venden plumas, separadores, las tarjetas de regalo, algunos souvenirs, te venden ya el olor. Y es esto de cuando tú entras a generarte ¿cómo se le llama? Conciencia de marca. Es ese olor del libro que se queda guardado en el cerebro y que otra vez que tú invitas a tu hijo,
hay que hacer este hábito para sembrar ahí y ya el tiempo se encargará de que cuando ellos estén más grandes, estén un tanto más cercanos a los libros. Entonces, hoy en día sí es muy complicado que los niños puedan dejar las pantallas para acercarse a los libros, pero no es imposible. Además de que a los niños cuando aprenden a leer, no solamente es la lectura como tal, sino que aprenden. Hay un detrás porque cada libro tiene un tema diferente y eso es lo extraordinario de la lectura, el que todo lo que ellos pueden aprender, porque en el libro no solamente es leer, yo te decía, viene una parte de aventura, viene otra parte también de emociones y un tanto enorme de posibilidades, porque un libro, de hecho en consulta y aquí en casa yo con mis hijos, es un libro, siempre tiene un final. Pero los niños pueden hacer otros finales alternativos, inventar finales, inventar personajes, cambiar los personajes, los niños meterse a la historia, hacer las modificaciones y esto es parte de la creatividad. ¿Ok? Ahora, les voy a leer un pedacito que la UNESCO dice acerca de la lectura y lo leo porque no quiero equivocarme. Dice, los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y superación individual y colectiva de los seres humanos. En pocas palabras, leer es poder, ¿ok? Es importante porque abre, insisto, un panorama que incluso de su propia cultura y hablar de diferentes temas es bien importante, ¿ok? Ahora, te voy a hablar rapidito algunos de los beneficios que los niños tienen cuando se les enseña a leer, se les invita a leer desde maneras muy tempranas. Ahora, ¿cuándo empezar a leer? La verdad es que desde que los bebés son bebés, tal cual, hay libros de juguetes. Ya ahora me ha tocado ver libros como, por ejemplo, yo recuerdo a mi hija que tenía uno cuando ella tenía como unos 6 años. Era un libro de plástico, era un juguete tal cual y incluso hay unos como diarios que son musicales que tienen aquí el candadito y tienen la llave, pero también mi hija tenía uno que era un libro donde tenía hojas, la pasta era de plástico, tenía también una llave, pero también tenía como una grabadora para que los niños grabaran su voz. Y era justamente que al momento de leer, ellos podían leer sobre la lectura, pero también podían leer y cambiar las cosas. Y eso estaba bien interesante. Era un libro que nosotros encontramos, aquí en Tijuana se usa mucho las segundas, de comprar cosas de segunda mano. Entonces era un libro que encontró mi hija en una segunda y lo atesoró mucho tiempo hasta que ya pues creció, ya no le interesó y lo dimos a alguien más. Libros como esos, por ejemplo, esos que son niños, pero cuando son muy bebés, vienen los libros de tela, los de trapo, que tienen sonidos y que son, de hecho, también que tienen movimiento y texturas para que los bebés puedan estar en esta parte de la estimulación temprana. Pero es un libro como tal. De hecho, hay libros de plástico también para poder meter a la alberca o mientras los niños se están bañando. Hay libros también, por ejemplo, cuando están en preescolar también, que tienen títeres. Yo no les traje uno en consulta, tengo uno de mi hija cuando era niña, pero están los libros que cuando los tomas en la parte de aquí tienen sonidos y van acompañando, de hecho, a la lectura para enriquecer toda esta parte de la creatividad cuando un niño pues no conoce cómo es el sonido de un elefante, por ejemplo, quizá a lo mejor el sonido del mar, bueno, nos ayuda a imaginar esa parte. Y mi hija tenía, bueno, yo lo tengo allá en la consulta, para mostrárselo justamente a los papás, es que metes el dedo y cuentas la historia y por ejemplo el libro ese que yo tengo es de un granjero que tiene vacas y tiene patos y tiene ovejas. Entonces metes el dedo y pues son de títeres y entonces la oveja se mueve y aquí pues vas haciendo también el sonido. De hecho, mi hermana, yo recuerdo que a ella le regalaron un libro, pues en aquellos tiempos, para allá de los 90, cuando se estrenó la película del Rey León, era un libro que venía acompañado de un cassette. Y entonces el cassette tú lo ponías, lo escuchabas y mientras podías leer o ver, por ejemplo, leías y veías las imágenes o podías escuchar el cassette como tal y entonces solamente ver las imágenes. Era un libro para aquel entonces como wow, ¿me explico? A eso me refiero, donde puede ser divertido desde que los niños están muy pequeños. Aquí el punto es darles el formato como libro, o sea, el de las hojas, el de la pasta, el de las imágenes. Ahora,
en las segundas, aquí insisto, aquí en la ciudad de Tijuana, seguramente en tu ciudad vas a encontrar muchos, porque yo los he visto que ya las mamás están empezando a coleccionar muchos libros de Disney. Hace muchos años, en los 80s, 90, salió una enciclopedia de Disney eran todas las princesas de Disney, pero también venían todos los cuentos de Disney. Y me acuerdo mucho que una prima, su papá se los compró y ella tenía tal cual como una enciclopedia de Disney, y esos libros ahora me ha tocado ver en las segundas y mamás que yo sé que ellas andan buscando para sus hijas y encuentran esos libros. ¿Ok? A eso me refiero, donde tú no tienes que gastar tanto dinero, porque de hecho muchos de los libros que yo tengo también para mis niños sin consulta, cuando mis hijos estaban muy pequeños, yo encontraba muchos libros sin importar si eran en inglés o en español, porque aquí en Tijuana, como estamos pegados a la frontera, es muy dado, por eso es que hay muchas cosas de segunda que fluyen mucho en los mercados y que fluye mucho el libro en inglés también. Entonces, pues yo intentaba hacer un poco de traducción, pero aquí es, si tú no sabes inglés, tu mamá, léelo como tú puedas en inglés, incluso puedes ayudarte también por ejemplo, de aprender un poco, y a lo mejor, porque es lo que yo hago en el Google, le pongo arriba la imagen y te ayuda a la pronunciación también. Y el cerebro se encarga después, más tarde, de sacar el idioma. Tú ahorita léele en español o léele en otro idioma y el cerebro se va a encargar, y más adelante incluso no te sorprendas si un día tu hijo tiene interés en otro idioma también, porque otra vez vamos depositando información en el cerebro. Entonces, de los tantos beneficios te voy a mencionar algunos, pero antes, acerca de los libros. Yo te decía, vamos a empezar desde que están muy pequeños con libros de plástico, de tela, de estos de juguete. Vete a las segundas, intercambia libros. De hecho, me ha tocado ver ahora mucho en la calle donde están estas casitas que dejan libros y que tú puedes poner e intercambiar. Lo hacen mucho también en las universidades, o puedes también juntarte con otras mamás y pueden rotar los libros. De hecho, en libros pasados yo les he platicado, cuando les doy recomendaciones de adultos, que en la clase yo antes iba a una clase de yoga, y las que estábamos ahí tomando clase platicábamos, porque muchos coincidimos que leíamos la gran mayoría, y algunas veces nos íbamos a desayunar y sacábamos la caja de los libros que ya habíamos leído, y al final los poníamos en la mesa y pensábamos a contar como una pequeña sinopsis de lo que se trataba, y empezábamos a intercambiar los libros. Había mamás que decían, yo sí quiero que me devuelvan mi libro, había otras mamás que decían, yo no tengo problema y lo dejo ir, y así yo solté muchos libros, y otros libros tantos me los traje de casa, y tengo de hecho libros favoritos por ahí que yo les doy recomendación en la consulta para adultos, porque salieron de esos intercambios. Y los libros de niños me ha tocado ver en los grupos de mamás aquí en la ciudad de Tijuana, que venden los libros porque ya se llenaron de muchos libros. Eso es una muy buena idea, porque pues bajan mucho los costos, pero también pueden intercambiar libros. Si están más o menos en la edad, mamá, vamos a hacer incluso pues aquí o venta de garage, o intercambiamos los libros. Hacemos estas citas con los niños donde van a jugar y podemos intercambiar, y eso también es una muy buena idea de ahorrar y otra vez acercar a nuestros niños y que no pierdan el interés por libros nuevos. ¿Ok? Entonces, ¿qué importa el material? Aquí el punto es que tú le entregues las hojas como tal, la pasta dura, la pasta blanca, siendo el formato libro, ¿ok? La otra también es que te fijes mucho sí en la edad que tiene tu pequeño, porque pues no es lo mismo un libro para un niño de 3 añitos como para un libro que sea más estructurado de 10, o ni quiere decir de un adolescente, porque incluso los libros de adolescentes ya son libros que ya tienen solamente letras, y ya son letras mucho más pequeñas y ya no hay dibujos. Son raros los dibujos que tienen, los libros que tienen algunas imágenes también, porque van cambiando el estilo cuando los niños van creciendo. Ahorita te voy a presentar varios ejemplos, y aquí lo importante es otra vez que ahora hay libros, por ejemplo, que cuando los niños están muy chiquitos y que tienen muchas letras, yo no les leo el libro, porque también hay que recordar los periodos de concentración, que la lectura va a ayudar mucho a que los niños puedan lograr concentrarse, y que incluso el periodo de atención puede ser un poquito más largo cuando se genera interés en la historia. Entonces, hay libros que yo no se los leo a los niños, pero sí se los cuento para enganchar, y que en lugar de leerlo para un niño de 3 años,
algunas veces puede ser largo y aburrido porque otra vez puede interesarse en otra cosa si yo no sé contar el cuento. De hecho, ahorita que recuerdo, hay cuentacuentos como tal que se dedican a eso. Hace mucho tiempo en una escuela donde mi hija estaba, contrataban a una persona, era una cuentacuentos y ella llegaba con una maleta así como si se fuera de viaje y ella abría la maleta y los niños sacaban cuentos y ella traía un libro que a mí me impresionaba mucho porque era un libro, no sé, yo le calculo unos 60 centímetros de abajo hacia arriba y era como voltear la hoja de un lado a otro. Yo le decía, ¿dónde encontraste este libro? Y ella decía, es que este libro cuando yo voy a las ciudades, a otras partes del mundo, pues me los traigo y ahí es donde yo voy y los encuentro, ¿ok? Entonces, a esto yo me refiero que cuando vas y buscas en las segundas, encuentras libros que ya no hay y que son esta parte única también y que puedes atesorarlos. De hecho, yo ahorita no les traje porque lo tengo allá. Tengo un libro, mi sobrino creo que tiene 21, 22 años y es la edad que ese libro tiene. Lo leyó él, sus 2 hermanos y lo leyeron mis 2 hijos y lo están leyendo los niños en mi consulta. Casi nunca se los presento porque ya es un libro que ya lo busqué y obviamente ya no lo hacen, ya se acabó, ya no hicieron más impresiones, pero a eso me refiero, y son libros súper bonitos también que existieron antes de la tecnología y tienen muchos toques incluso muy diferentes porque muchos de los libros ahora ya incluyen la tecnología como parte de la lectura y no está mal, pero lo que queremos otra vez es cerrar la tecnología y enfocarnos en la imaginación. Entonces, sí enfócate de acuerdo a la edad que tiene tu hijo, incluso también el material, porque cuando los niños están muy pequeños, bebés de 1 o 2 años, a veces incluso pueden cortarse con hojas muy delgadas también. Vienen los libros estos que son como de cartón muy gruesos también, eso también lo puedes considerar, y que incluso los niños cuando son más pequeños vienen, yo te decía, títeres, vienen musicales, vienen algunos con sonidos también, etcétera, ¿ok? Para que tú lo puedas considerar en cuanto al material, la edad también, y que, claro, si tú quieres abordar un tema en particular, puedes dirigirte a buscar ese tema en particular, o a lo mejor, yo siempre les recomiendo, de hecho, que cuando vayan a comprar un libro, la manera en la que yo busco los libros es que yo voy a Gandhi, aquí en la ciudad de Tijuana hay 3 Gandhis, pero la más grande está en el río. Yo entro y hay silloncitos tal cual y hay muros. Y entonces tú te sientas, yo me meto al área de niños y pues ahora sí que voy con tiempo y empiezo a sacar como las pastas, así como que veo este libro, la portada, el título, no me gusta. Veo otro que me puede interesar, lo ojeo si está abierto, si están cerrados, que puedes pedir ayuda a los muchachos que están trabajando y le dices, oye, ¿puedo abrir este libro? A veces ellos te dan permiso, otras veces ellos te quitan el plástico y el punto es porque atrás viene el precio, quitan el precio y lo ponen sobre el libro para que pues se dé una idea a la persona cuando saque el libro y tú lo puedes hojear. Algunas veces los libros me gustan, me los llevo, otras veces no me encantan, los devuelvo y puedes dejarlos sin ningún compromiso. Entonces yo te decía que de hecho hay algunas librerías, porque me tocó ir una vez al Gandhi en la Ciudad de México, en Polanco, y tienen salas. De hecho, en el área de niños tienen mesas y sillas con colores, como si fuera una sala de kinder chiquita, con mesitas y todo en el área de niños, y subes y hay unas escaleras y unos sillones preciosos en la parte de arriba con una terraza que da a la avenida, donde yo pensaría que hasta me puedo sentar a leer un libro. De hecho, hay cafeterías también con juegos de mesa para niños y libros donde tú puedes llevar, mientras te estás tomando un cafecito, los niños pueden jugar o leer con libros. Así son las librerías allá, pero acá en la ciudad de Tijuana, que todo es más pequeño, yo me siento en este silloncito que te platico, o de hecho hay como un pequeño escalón también donde te puedes sentar y sin problema. Ahí los niños también me ha tocado ver que los papás llevan a los niños a leer, dejan el libro y pues se van, ¿ok? Y de hecho una mamá me platicaba que ella compró un libro porque ella vive en Estados Unidos, se lo llevó porque a su hija le gustó, pero ya estando en casa jamás lo volvió a abrir, ya no lo quiso la niña, y ella dice, pues no me iba a quedar con el libro nuevo, y entonces vine y lo regresé y Gandhi me reembolsó. Ahí sí no sé si ella fue un caso muy especial o Gandhi lo hace, ahí sí lo desconozco.
pero es la manera en la que yo voy y busco los libros. Realmente de todos los libros que yo tengo en la consulta es porque por ejemplo, vi también como videos en YouTube que de repente me aparecen. De hecho, hay cuentacuentos también en YouTube donde te puedes guiar del libro y si te gusta, pues yo lo ordeno en Amazon o lo voy y lo busco en Gandhi. Pero libros, a mí me encanta ir a Gandhi a buscarlos, me llevo también a mis niños para otra vez interesarlos en la lectura. Aquí en casa pues procuramos leer, el papá de mis hijos lee muchísimo porque él es abogado y contador y de manera constante está comprando leyes y reformas fiscales y todo eso, actualizarse. Entonces para él es muy constante ir a la librería y se lleva a los niños a buscar libros y cuando regresan pues traen libros que ahorita les voy a platicar porque mucho de lo que yo tengo aquí es libros de mis hijos, traje uno que otro de la consulta, pero les voy a compartir un poco de lo que leen mis hijos. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden buscar temas, así es como yo encuentro los libros. A veces no voy a buscar de un tema en particular. De repente, por ejemplo, encontré uno en línea que era sobre el cáncer, o sea, cómo abordar los niños en cáncer. Me gustó, lo busqué en YouTube, me gustó el video y entonces ya lo pedí en Amazon. Otras veces voy a la librería porque necesito un libro de adultos y me siento en el área infantil y entonces ojeo y veo que me gusta, me parece interesante y digo, no tengo un libro como este en mi pequeña biblioteca y entonces me lo llevo. Y es cierto también que yo, Mónica, muchas veces depuro libros porque hay libros que casi, a veces se me olvidan que los tengo y entonces ya no los uso. Ahorita estoy empezando a sacar esos libros que tengo medios escondidos. A veces me encuentro otros y quienes conocen mi consultorio, tengo un librero donde tiene el espacio muy reducido y esa es mi capacidad de biblioteca. Entonces, a veces ya no me caben libros y lo que hago es sacar libros que casi no uso, los pongo en la venta para que los niños de la consulta los puedan tener si ellos se los quieren llevar y me empiezo a meter otros, pero casi a veces ya no voy a Gandhi porque, híjole, es una tentación para mí ir y buscar libros. Entonces, además del material, considera la edad que tiene tu hijo, considera los temas, si hay temas muy particulares que tú quieres abordar, puedes buscar y si no, a veces hay temas que son bonitos y que tú dices, bueno, esto puede ser útil para nosotros en la familia y entonces te lo puedes traer. Y también es importante que cuando tú compres un libro para tu hijo o que te regalen un libro o que vayas a intercambiar los libros, yo te decía, no te dejes guiar por la portada, no importa si es un libro de pasta dura, no importa si es un libro de pasta blanda, lo importante es el contenido. Hay muchos libros, ahorita te voy a mostrar de hecho uno porque mi hijo tiene uno que son libros como de 1960 y algo así, y todavía se siguen imprimiendo. Y son libros muy divertidos, pero ese libro, por ejemplo, trae frases como que entre los niños dicen, es que él era un estúpido, por ejemplo. A mí en lo personal no me encanta porque no es un vocabulario que usamos mucho en casa, pero a lo mejor hay familias que dicen, para nosotros es como, no quiero decir que normal, pero vamos, Mónica, no te escandalices, ¿no? A eso me refiero. De repente hay libros también que, por ejemplo, el otro día leí uno que estaba muy bonita la historia, pero era una familia conejo que mamá de repente le daba pequeñas palmaditas al niño y esto eran nalgadas, ¿ok? Leí esa frase, ya ni siquiera lo terminé de leer y lo regresé porque no es lo que yo quiero. A veces me pasa también que tengo libros que son como españoles y traen conjugan los verbos de maneras diferentes y lo que yo hago, a veces les pongo una tirita de corrector, una que otra vez tengo, creo que en mi biblioteca como 2 veces que lo he hecho y yo le corrijo con el vocabulario de aquí porque algunas veces ese verbo está como que muy confuso o los niños no lo entienden y a veces yo les cambio la palabra para poder que ellos puedan entender, ¿ok? Lo he hecho un par de veces porque de hecho el que ellos lean ayuda mucho a que el vocabulario pueda ser un tanto más extenso y cambiarlo no ayuda mucho. Lo he hecho un par de veces, insisto, cuando la palabra está muy rebuscada y que pues es como, a veces ni siquiera es de nuestra cultura y no es algo que nosotros usemos, por eso lo hago. Entonces sí es importante que tú le des una leída al libro antes de que lo adquieras y que ahora sí que pase bajo tu control de calidad para que puedas tener ese libro dentro de casa, porque sí hay libros que pues no tienen pies ni cabeza. Por ejemplo, no me dejarán mentir ahora que ya hay muchos influencers y que ya ahora todos sacan libros. De hecho, me ha tocado ver, por ejemplo, los de Jordi Rosado, que pues habla sobre la adolescencia. Por ahí hay otro
comediante que es influencer también, que hace videos muy chistosos que yo los veo y me hacen mucha gracia porque siempre se enfoca como en la mamá y la mamá como latina, con gruñidos y cómo somos las mamás. Pues resulta que él quiere hacer un libro sobre crianza y de hecho yo se le subí un post ahí diciéndoles que si van a buscar sobre crianza para divertirse está muy bien quizá en la pantalla, pero no es la lectura, o sea, busca a profesionales hablando justamente de los temas. Entonces, en algún momento yo recuerdo que mi hija cuando estaba de moda, no sé ahorita cómo, pero había en YouTube había un canal que se llamaba Las Ratitas y ellas sacaron un libro también. Otra vez habría que revisar el contenido, insisto, si son libros divertidos están bien, si son libros a lo mejor sopa de letras están bien, pero si tú sientes que nada más lo vas a comprar por seguir el trend que está todo viral, mejor invierte ese dinero en otro tipo de libros, si se lo regalaron pues está bien. Lo que te quiero decir es que los libros sean informativos, que sean buenos, que sean saludables, que sea una inversión como tal y no un gasto. ¿Ok? Eso es lo que yo considero que antes de que tú busques un libro, que tus hijos tengan un libro, o sea, cómo empezar, ¿ok? Ahora, ya me voy a enfocar en los beneficios. Pues los libros es que cuando los niños abren un libro, la verdad es que abre la imaginación y por supuesto se estimula la creatividad. Yo te decía que hay libros donde pues tiene quizá el sonido del mar, de cómo muge la vaca, de cómo hace el elefante, cómo se escuchan los árboles, etcétera. Eso ayuda mucho a los niños también. Pero, por ejemplo, cuando... de hecho, parte de los beneficios también de cómo lograrlo es que tú puedes ayudar cuando tú vas leyendo a hacer estos sonidos también tú como papá o hacer estos cambios de voces. Incluso algunos libros ya vienen acomodados, me ha tocado verlos en Gandhi. Viene el libro y viene a un lado los títeres para que te los puedas poner aquí con los dedos y puedas contar la historia. Esto también ayuda mucho a los niños, atrapa. ¿Okay? Y los niños, yo te decía que su creatividad florece por mucho, la creatividad y la imaginación. Otra también es que, de hecho, cuando los niños leen, fortalece por mucho el lenguaje. Y con lenguaje me refiero que el lenguaje que ellos están, su pronunciación mejora. De hecho, cuando ellos leen, aunque lo pronuncien como lo están haciendo, porque ya más o menos alrededor de los 7 años ya se espera que los niños ya pronuncien todas las sílabas, todas las vocales, las consonantes, tal cual la R y la S se espera que alrededor de los 7 años, y digo se espera porque pues antes de la pandemia no había tanta carga de teléfono y el teléfono sí ha hecho que los niños traigan un desfase del lenguaje y que por lo tanto pues no haya una buena pronunciación como antes, quizá a lo mejor 5 o 6 años, ahorita se ha desfasado un tanto más, pero ya hoy en día se espera que los niños ya a partir de los 7 años tengan un lenguaje, la fluidez y la pronunciación como debe de ser. Bueno, leer ayuda muchísimo a los niños y si los niños lo leen, aun cuando supongamos que la S o la R le hace falta, déjalo que lo lea como él lo lee y con tu voz solamente haces la corrección para ayudarle a que intente leer, pronunciar como es adecuado y otra vez el cerebro lo va a escuchar. A veces pasa también que los niños, digo aquí no voy a hablar sobre el lenguaje porque no es mi área y no es el punto del día de hoy, pero a veces el cerebro lo que hace con exactitud, no sé cómo se llama el nombre, cómo se le llama, pero a veces el cerebro ya se queda, por ejemplo, en lugar de pronunciar bien, por ejemplo, rata, quizá a lo mejor el cerebro del niño dice lata y puede pronunciar la R en otra palabra, pero el cerebro dice lata en automático cuando quiere hablar de rata, por ejemplo. Eso tiene un nombre, por eso es que cuando lee, tú le ayudas a pronunciar aunque tu hijo todavía no esté listo, ¿ok? Insisto, tú lee, el cerebro se va a encargar de que todo se acomode. Pero leer ayuda mucho a los niños en el lenguaje. De hecho, los niños aprenden palabras nuevas también porque, insisto, cada libro otra vez viene de acuerdo a la edad del niño y esto va a ayudar muchísimo a que cada libro viene de acuerdo a la edad, la lectura, las palabras, el vocabulario, etcétera. Y los niños de verdad que aprenden palabras. Mi hijo luego trae palabras bien extrañas que no son de aquí de casa, sino las trae allá de la escuela. De hecho, mi hijo de 8 años, ellos están ahorita, el año pasado era lectura obligatoria de 15 minutos, si mal no recuerdo,
de los 5 días de la semana leían 3 o 4 y era obligatorio. Habría que firmar una bitácora y esa sería una de mis recomendaciones que tú en casa, y te voy a explicar cómo puedes lograrlo. Este año la dinámica cambió porque es otra maestra y con ella estamos comprando una revista mensual de muy interesante, Junior. Y eso ya también es otro tipo de lectura y los niños están muy interesados. Y yo he notado que mi hijo trae un par de palabras que no son de casa, pero que ya ahora él a sus 8 años me las dice y yo me sorprendo. Y eso seguramente es de esa revista que están leyendo allá en la escuela. ¿Ok? Otra también es que, por supuesto, es que cuando ellos, la creatividad es acomodar e imaginar eso que ellos están leyendo en su cabeza, imaginarlo, meterse en la historia, como yo le digo a los niños. Y el vocabulario lo que ayuda es que ellos repiten y el cerebro lo acomoda acá arriba. Bueno, eso se le llama comprensión lectora, y de hecho hay muchos niños que van a talleres por la tarde de comprensión lectora, ¿ok? Y esto no es más que tú en casa, cuando lees con tus niños, leas o ellos lean y hazles preguntas acerca del libro, ¿ok? ¿Cómo se llamaba el libro, el niño de la historia? ¿A dónde iban? ¿Cuántos años tenía? Pregúntale cosas donde él se meta en la historia y que él se la pueda imaginar. De tal manera que imagínate, porque esto pasa en los exámenes tal cual, te mandan una guía, hay que estudiar el examen y a la hora del examen, cuando vienen las preguntas, pues tu hijo se queda en blanco porque no entendí, y eso es memorizar y eso no es aprender. Entonces, cuando leen e imaginan, esa imaginación se queda acomodada en la cabeza. ¿Y qué hacen los niños al momento de poder llenar un examen? Pues entonces van a acordarse de todo lo que ellos imaginaron y probablemente platicaron, y a lo mejor hasta reforzaste porque fuiste a ver fotografías en el internet o escuchar sobre música porque era lo que venía en el libro, y entonces le das un montón de información acá dentro y el cerebro otra vez se encarga, saca la información y el hijo puede leer. La comprensión lectora es comprender lo que estás leyendo. ¿Ok? Por eso es importante que cuando un niño lea, lo haga acompañado. ¿Ok? Otro también beneficio es que, por supuesto, que cuando los niños leen, se desarrolla mucho estos periodos de concentración, la capacidad de un niño de concentrarse. ¿Ok? La capacidad de concentrarse es de estar aquí y ya no estar pensando en el aparato, ni estar pensando en preocupaciones, ni estar pensando en el tiempo de bañarse. Es el momento de estar aquí, ¿ok? Estos periodos de concentración de los niños son muy cortitos, ¿ok? Pero insisto, la manera en la que tú buscas el libro, el tema y cómo lo lees al principio es lo que engancha al niño y el niño quiere permanecer. Ahora, ¿cuántas veces no me dirán papás que tienen el hábito de la lectura que los niños sacan el mismo libro y el mismo libro y el mismo libro? Lo que pasa es que el cerebro aprende por repetición. Entonces sí hay que leer el mismo libro cuando a lo mejor, y no es necesario, otra vez insisto, que tengas una biblioteca enorme de libros. A lo mejor podrías tener 3 libros y de esos 3 libros tu hijo va a querer leer uno. Eso es maravilloso, ¿ok? Entonces el libro desarrolla la capacidad de concentración. Si tú sientes que tu hijo está como muy disperso, que en la escuela se distrae, fomenta la lectura en casa para que tu hijo pueda estar concentrado. Y ahorita me estoy recordando que en consulta hace tiempo llegó un niño con el que todavía estoy trabajando. Ellos vienen de Estados Unidos y el niño, una de las razones de consulta era justamente que en clase estaba muy disperso, o sea, andaba muy platicador, sí trabajaba, pero trabajaba muy despacio, la maestra explicaba y él estaba en otra cosa, etc. Ya tenemos algunos meses trabajando y hemos trabajado diferentes puntos, y ahora que empezó este ciclo nuevo allá en la escuela, la mamá me dijo: Mónica, le ha ido súper bien en la escuela, o sea, ya tiene mayor concentración en la escuela y concentrado, le gusta hacer sus tareas, tiene más disposición de sacar los libros, ya pone atención, termina sus trabajos, mucho más ordenado. Y mucho de eso es de la lectura, porque en consulta, otra vez, es un no negociable, leer en consulta. Y quienes trabajan conmigo en la consulta no me dejarán mentir, leemos, leemos, leemos y leemos. ¿Okay? Ayuda mucho a tener una estructura como tal por la concentración, ¿ok? Otra también es que los niños aprenden sobre la empatía, y la aprenden porque realmente cuando ellos leen una historia, los niños cuando se meten en la historia,
pueden imaginar cómo se siente, cómo será ser un rey, cómo será ser una princesa, cómo será ser un mago y cómo será vivir en las montañas. Y los niños pueden imaginar. De hecho, en la historia suceden diferentes cosas y suceden diferentes emociones. Y los niños se meten en esa historia y lo pueden imaginar a través de todos los personajes que ellos pueden disfrutar. ¿Ok? Otra también es que durante todo el tiempo que ellos están leyendo, que yo te decía, le puedes hacer preguntas porque esto es la comprensión lectora, los niños van desarrollando por mucho el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es un tema que aquí hablamos casi todo el tiempo. ¿Qué significa? Deja que los niños piensen, dales el permiso de que los niños puedan tener esta libertad de poder organizar ideas en su cabeza, de cuestionar, de preguntar, de ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Eso está muy bien. Y los libros llevan a los niños a todo esto. De hecho, ahorita les voy a dar la recomendación. Yo siempre les recomiendo el libro de las niñas rebeldes porque habla de diferentes momentos de la historia. Y son mujeres, por ejemplo, el tomo 1 y 2, que son todas las mujeres de diferentes puntos de la historia. Incluso vienen historias antes de Cristo y, por supuesto, después de Cristo. Y son diferentes momentos de la historia. Esos libros por mucho desarrollan el pensamiento crítico porque los niños y las niñas se están preguntando, pero ¿por qué sucedía eso? Bueno, es que en aquellos tiempos se creía que bla, 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 es que en aquellos tiempos y ahora es diferente. Y para los niños es como un acomodo de historia y de muchas realidades y de muchas mejoras hoy en día, etcétera. Aprenden muchísimo. Entonces, esto del pensamiento crítico otra vez ayuda mucho la lectura para que tu hijo pueda desarrollar esta habilidad. Por supuesto, otro beneficio también es que cuando tú abordas un tema, o sea, los niños lo aprenden. Yo siempre les digo a los papás, ¿tú quieres abordar un tema? Sí, te puedes sentar, platicarlo con él, etc. De hecho, la manera en la que yo, por ejemplo, abordo hay muchos temas de los niños, por ejemplo, cuando ellos van a trabajar el duelo porque los papás se van a separar, duelo por la llegada de un hermanito, duelo porque se van a cambiar de casa, duelo por la pérdida de un ser querido. Estos temas que son complicados incluso para los niños porque hay niños que suelen llegar y decir, no quiero hablar de eso. ¿Por qué? Pues porque me está doliendo, ¿ok? Hay papás que incluso me dicen, Mónica, no les digas que yo estuve aquí, que voy a traer y a ver como que, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a conocer a Mónica. Entonces, yo cuando llegan los niños a consulta, yo no les pregunto como, sí, tu mamá me contó, o ven, vamos a hablar particularmente sobre este tema. Jamás, yo no hago eso. Entonces, pueden pasar 1 o 2 sesiones, hablamos sobre las emociones, ahí sí saco un libro, hoy sí vamos a hablar sobre las emociones, pero ya cuando abordamos un tema, saco un libro y entonces de manera como cortita vamos a leer esta página. Y entonces los niños como leen la historia, yo le digo, platícame, hay alguien que tú conozcas, se te hace familiar, nunca habías escuchado de esta historia, platícame. La gran cantidad de los niños pueden identificar si dice Mónica, mi historia es muy parecida a mis papás, o yo soy el niño de la historia, o a mí me está pasando, o hay niños que están en negativa, no, yo no sé de qué estás hablando, pero generalmente los niños se encuentran en un libro, se pueden sentir identificados. Cuando se identifican y ahora ellos me comparten, de ahí partimos. Si, por ejemplo, están hablando del divorcio o de cómo se reestructura la familia, los niños pueden identificar. Y entonces los niños no encuentran las palabras antes de leer para yo contar cómo me sentía o contar lo que estaba sucediendo, porque a veces los niños llegan a consulta muy confundidos porque no entienden lo que está pasando. Pero cuando ven un libro, ven la historia de la empatía, de meterse en la historia, entonces dicen, claro, ahora entiendo lo que está sucediendo y claro, mi historia se parece mucho y quiero contarte, Mónica. Y a partir de ahí, ahora sí, vamos a darle forma al proceso. Pero esto sale del niño y yo invito al niño a compartirme justamente por medio de un libro. Entonces, cuando tú quieres abordar un tema, ahora sí que date una vueltecita en Candy, busca un libro sobre ese tema, vamos a sentarnos a leer así de la nada y entonces ahora sí vamos a hablar sobre el tema y ahora sí puedes tú platicar si es que fuera la situación que está pasando en casa para poner en contexto el libro. De hecho, hay niños que, no sé, si el libro de la niña se llama Laura, bueno, pues aquí en casa a lo mejor hay alguien que se llama Laura o yo conozco una Laura allá afuera, etcétera, y creo que los niños encuentran la historia. De hecho, hay libros, ahorita yo no encontré un libro que tengo yo perdido, no sé qué habrá pasado con ese libro. Cuando una vez mi hijo en la escuela, allá en la escuela donde estaba en el kinder, lo sentaban en mesitas integradas.
Entonces había un niño con no recuerdo si era autismo, un niño autista, que lo sentaron con mi hijo. El niño admiraba mucho a mi hijo, yo no lo sabía, yo solo sabía que el niño se sentaba con él casi todo el tiempo. Y un día la maestra me dijo: señora, necesito que usted platique con José porque resulta que en su mesa hay un niño que se sienta y al niño no le gusta y se asusta mucho con los gritos fuertes. Entonces resulta que cuando él grita, a José le parece muy gracioso y empieza a hacer más ruidos. Y yo platico con él, pero José a veces lo sigue haciendo. Y yo, ok. Entonces platiqué con José y le dije: José, así no funciona, etcétera. Pero José de repente lo seguía haciendo en la escuela. Y yo por curiosidad fui y le pregunté a la maestra: maestra, yo quiero saber si el niño tiene alguna condición. Y me dijo: sí. Con eso es suficiente. Digo, si la tuviera o no la tuviera, José debe de aprender a respetar. Pero entonces yo compré un libro que no es sobre el mismo tema, pero sí habla sobre que los niños son diferentes, porque tienen capacidades diferentes. Y al final de la historia, no tengo aquí el libro, pero el libro se llama ¿Qué te pasó? Voy a buscar una foto y se los voy a pegar al ratito que les ponga las recomendaciones de los libros. Y al final una niña se acerca porque es visible la capacidad del niño y entonces su discapacidad, perdón. Y al niño le incomoda dar estas explicaciones. Llegan muchos niños y también quieren saber porque son curiosos. Y al final de la historia, el niño le pregunta a la niña: ¿quieres saber qué fue lo que me pasó? Y la niña es como: no importa. O sea, lo que importa es que jugamos, nos divertimos, me caíste muy bien, imaginamos, hiciste. Eso es lo que importa. Entonces, José tiene capacidades diferentes y él funciona de manera diferente. ¿Por qué, mamá? Porque su cerebro así es. El tuyo es diferente, soporta ruidos y se te hace muy gracioso, pero a tu compañero no. Entonces, si cada vez que tú gritas, él se asusta y él no sabe qué hacer. Y tú eres su amigo y él te quiere mucho. Entonces, respétalo. Vamos respetando. Si no le gustan los gritos, no le gustan los gritos. Y tú debes cuidar esa parte. Ahora, si hay otro niño que grita, pero él no lo sabe, dile que tu amigo se asusta. Y entonces el libro me ayudó mucho en casa a enseñarle a mi hijo que todos somos diferentes y que tenemos necesidades diferentes y que tenemos que respetar esas necesidades. Y eso no está en discusión. Me ayudó muchísimo. De hecho, compré uno para aquí en casa y el otro me lo llevé a la oficina, pero hoy no lo encontré. Y son temas que podemos abordar en casa y que, insisto, tú puedes buscar. Yo siempre les digo, busquen en YouTube libros que hablen sobre, por ejemplo, el autismo, y entonces te van a aparecer algunos. ¿Te gustó ese? Entonces ahora sí pídelo a Gandhi o pídelo a Amazon, digo aquí en el caso de México, si no, date una vuelta en Gandhi. Y yo a los papás siempre les digo: papás, libros sobre las emociones tienen que tener en casa. ¿Ok? Hay una mamá que me dijo: yo encontré unas tarjetitas bien bonitas, Mónica, adelante, porque ahora sí, si hablamos de emociones, los niños pueden pues señalar: así es como me siento, y entonces ahora sí puedo abordar la situación. Y muchas de las situaciones son muy complicadas porque no sabemos cómo expresarnos, cómo explicarlas, y los libros nos ayudan mucho. ¿Ok? Otro de los beneficios también es que los niños pasan tiempo de calidad con sus adultos. El tiempo de calidad es esto donde yo te decía que me siento y leo con mi hijo, me siento y le pregunto, me siento y imaginamos, me siento y hacemos un círculo de lectura, compartimos. Es este tiempo junto que pasamos. Y es el tiempo juntos cuando podemos sentarnos a comer, me siento y le cepillo el cabello, me siento y le cepillo sus dientecitos, le doy las buenas noches, bueno, me siento con él y leemos. Y son buenos hábitos también que los padres hacemos. Ahora, ya para finalizar, les voy a decir cómo lograr, pues entonces, ok, Mónica, ya me diste algunos beneficios, ya me explicaste por qué es importante que los niños aprendan a leer, que se acerquen a los libros. Ahora, ¿y cómo lo puedo lograr? Uno, yo te decía que es importante que haya un acercamiento de los niños hacia los libros en físico. Ya platicamos que sí, tener un libro es un privilegio, pero no es algo imposible de poder obtener. Pueden acercarse, por ejemplo, sí de hecho, en muchas escuelas lo que hacen es que piden libros al inicio de clases. Pregunta con tu escuela, incluso si no puedes sugerirlo, por ejemplo, puede ser una buena idea. Mi hija antes iba en una escuela donde ellos pedían libros al principio de clase. Tú llevabas cualquier cuento, nada más decías: si tu hija tiene 6, compra un libro como si fuera pues para otra niña de 6, y ese libro se quedaba en la escuela y ellos tenían su propia biblioteca y la biblioteca se armaba de todos esos libros.
Entonces los niños los llevaban un rato a leer dentro de la biblioteca, que era como un saloncito de clases con sus stands y todo, y eso era fomentar la lectura, ¿ok? Un ratito, unos 10, 15 minutos, ¿ok? Eso es suficiente. Yo te decía, muchas escuelas tienen esta dinámica. Otras veces vete a los mercados de segunda, vas a encontrar muchísimos libros infantiles. Júntate con las mamás también y vamos a intercambiar libros. Otras veces los niños, de hecho, en la primaria les enseñan a leer cuentos, cómo hacer cuentos, cómo leer cuentos, cómo redactar un cuento, distribuirlo. A veces son los proyectos de los niños y los niños hacen sus propios cuentos. Yo aquí no tengo, por allá en consulta tengo entre mis libros un libro que mi hija hizo y ella se inventó la historia y le hizo la redacción y le acomodó las imágenes, incluso le empastó ella a mano. Hagan sus propias historietas, sus propios libros. Otra vez, esto es parte de la creatividad y que otra vez abordando un tema particular en casa, puedan hacer un libro y le pueden poner un final, que pueden ustedes generar su propia historia, ¿ok? Otra también es que date una vuelta por las bibliotecas públicas, muchas bibliotecas públicas. En tu ciudad seguramente, en tu zona, a veces hay escuelas, bibliotecas públicas, del municipio. Otras veces las universidades o las propias escuelas también tienen esta apertura para que los niños puedan entrar. O ya de plano date una vuelta a las librerías, como yo te decía en Gandhi, que no te cobran por entrar. Nada más pues hay que cuidar los libros, que pueden darle una ojeada, leemos unos 2 libros y después ya nos podemos ir. ¿Okay? Eso me ha tocado ver que hay padres que entran a que los niños vayan a leer libros mientras yo estoy ahí buscando a ver qué me puedo llevar. Entran, leen un ratito y ya se van. ¿Okay? Eso también puede ser. Ahora, ¿cómo lograrlo también? La verdad es que un libro se trata de que tú busques un momento para leer y ya una vez que lo tienes, tú como adulto, si tu bebé está muy chiquito, ayuda mucho antes de los 5 años, les causa mucha curiosidad a los niños, que puedas incluir los títeres que yo te platicamos. Hay libros que tienen estos títeres con los dedos, o a lo mejor un títere de estos grandes, o también ayuda mucho a generar interés que tú puedas hacer sonidos con todos, ¿no? Que puedas hacer los personajes, ponerles voz, gruñir así, y entonces todos estos sonidos mantienen a los niños de un lado para otro. Eso ayuda mucho, ¿ok? Las voces o los títeres. Y también puedes lograr que los niños puedan interesarse en los libros, porque no siempre los niños tienen que quedarse con la historia final que viene en el libro. Los niños pueden, con su propia imaginación, vamos a tener otros finales alternativos. Incluso a veces los niños también pueden inventarse un final, pero pueden, no, yo voy a hacer y ahora no, él no volaba en la alfombra, él volaba un Ferrari, le daba rápido, gran velocidad, ¿ok? Pueden cambiar esa historia. Eso es muy divertido, eso es tiempo de calidad, eso es conectarse, eso es imaginar, darle la oportunidad a los niños. De hecho, en consulta lo que hacemos también es que cuando terminamos de leer un libro, los niños de mi consulta llevan un cuaderno que yo les pido, y es un cuaderno con hojas blancas, y ese es nuestro cuaderno de trabajo, y mucho de lo que leemos se plasma después en dibujos para reforzar lo aprendido. De hecho, la semana, no recuerdo si la pasada o la antepasada, yo les recomendaba el libro de una niña que se llama El monstruo del cajón, y era una niña que hacía muchos dibujos, y al final del libro viene una página en blanco para que el niño que está leyendo el cuento pueda dibujar su monstruo del cajón. Como es un libro que pues todos los niños leemos, yo les doy una hoja si es que no trajeran el cuaderno, o si traen su cuaderno lo abren, yo les saco crayolas, acuarelas, acrílicos, usamos también las crayolas al óleo, plumones, colores, mucho material, y hemos hecho nuestro monstruo del cajón, y platicamos de qué está hecho nuestro monstruo, y esa manera de reforzar los temas que en consulta hacemos. De hecho, hay otro libro también que de ese tengo 2, es una colección de 5, pero yo tengo 2, uno sobre el abuso en los niños y otro sobre los padres que se divorciaron. No recuerdo cómo se llama los libros con certeza, pero al final viene una hoja con stickers.
Entonces, el dueño del libro, porque al principio dice, este libro pertenece a, y el niño escribe su nombre y las pegatinas o los stickers los toma y los va pegando, porque de cuando tú vas leyendo, los niños te recomienda que vayas poniendo stickers. Yo aquí no les doy stickers porque reforzamos con dibujos. Hay otro libro también, que no sé por qué no se los traje. Busquen un libro que se llama La Navidad con los crayones o La Navidad de los crayones. Ya ven que los crayones tienen muchos libros. Bueno, el de Navidad es una cosa preciosa. Es la Navidad de rojo, por ejemplo, la Navidad de blanco, la Navidad de etcétera. Y, por ejemplo, cada crayón tiene su propia historia. Como es Navidad, hacen cosas. Por ejemplo, hay uno que le llega a la paquetería y tal cual tú abres el libro y viene el paquete y metes la mano sobre el paquete y sacas la carta y la carta la puedes leer. Hay otro que es una crayola que no tiene el papelito con el que anda encueradita la crayola. Bueno, su familia le manda ropa. Entonces, el libro viene para que tú puedas recortar y vistas la crayola. Yo en consulta esa hoja yo la imprimí y los niños van vistiendo la crayola. De hecho, también ese cuento de la Navidad de las crayolas o las crayolas y la Navidad, no recuerdo cómo se llama el libro, viene también para que recortes, porque ellos decoran el árbol de Navidad y viene para que tú puedas recortar las figuras. Vienen unas estrellas, un cohete, esferas, es lo que recuerdo ahorita, y las recortas y las cuelgas en tu árbol de Navidad. Yo las imprimo, ellos las recortan y se las llevan a su casa para colgarlas en su árbol. Hay otra también de ese mismo libro que viene una receta de un chocolate con galletas. Yo les regalo en un cono los bombones, el chocolate y las galletas y se lo llevan porque viene ahí la receta y entonces pues los niños se la llevan. O sea, a eso me refiero, donde estos libros están tan divertidos que son libros que tienes que tener en casa. Voy a buscar una imagen también y se las voy a pegar cuando les ponga todas las recomendaciones. Entonces, lo que te quiero decir es que un libro, aparte de la imaginación, tú puedes reforzar con stickers, con dibujos. A veces hay libros que incluso me ha tocado los de las niñas que vienen con la varita y la corona. Los niños a lo mejor de dinosaurios, pues quizá pueden hacer una máscara. Hay libros, ahorita te voy a enseñar uno de un colega que hizo un libro precioso de una gallinita, donde incluso es un libro grande y la gallina trae el dibujo grande, y él me explicaba que es para que los niños se pongan aquí la gallina con el cuerpo de los niños, porque pues es parte del personaje de la historia, ¿ok? Otro también es que yo te decía cómo lograrlo, pues traten de intercambiar los libros, traten de regalar libros. De hecho, en la Navidad yo siempre les recomiendo y les subo post acerca de los 4 regalos que los niños deben de pedir, y que son los 4 regalos que los niños deberían de llegar a casa para que no sean niños hiperregalados. ¿Qué quiere decir? Que tengan exceso de regalos, donde a veces nada más compramos por comprar o un regalo nada más por darlo, pero a veces no tiene un sentido, es un gasto y son cosas que por ahí se quedan y no se usan. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, el libro, algo que use, algo que quiera, algo que lea, que es el libro, algo que desee, algo que necesite y algo para vestir, ¿ok? Y uno de esos es algo que sea para leer. Y en casa con mis hijos eso es un libro en Navidad, y eso no está en discusión. Y ahora que mis hijos están grandes, mi hija ya la adolescente, a ella es una tarjeta de Gandhi, o su papá se la lleva a Gandhi y ella escoge el libro o los libros, porque a veces regresa con más de uno. Y con mi hijo igual, pero cuando estaba más chiquito es el libro. Insisto, mi hija sí, pues de libros desde que estaba muy pequeña. Mi hijo no le encanta, pero mi teoría es que mi hijo está más apegado al aparato, a diferencia de mi hija, porque pues la pandemia llegó cuando él tenía como 2 añitos. Entonces, digamos que son estos niños que traen el aparato en la mano, y es algo con lo que yo estoy trabajando. Insisto, no le encanta, sin embargo lo disfruta, porque yo les decía que en la escuela participa mucho porque le gusta leer, ¿ok? Otro también, ya casi para terminar, justamente, de hecho yo en casa, en la consulta siempre les he dicho que jugar, si tu hijo ya no juega, tiene que ser entonces obligatorio como parte de las responsabilidades. Y no quisiera que se escuchara así tan intransigente, pero a veces los niños quieren el aparato como de manera inmediata. Ya hice la tarea, ya me bañé, ahora dame el aparato.
No, papá, acomodar el aparato a una hora del día, a las 5 de la tarde. Antes hay que hacer responsabilidades y cuando el aparato se apague, también después hay que hacer responsabilidades. Y yo les digo a los papás, si tu hijo está muy pegado al aparato y tu hijo no juega, me refiero con juguetes, porque también esto pues es la creatividad y etcétera. Haz que tu hijo juegue, dale una hora. ¡Ay, qué aburrido! Pues invéntate algo y te prometo que tu hijo se va a inventar algo. Métele dentro de las responsabilidades unos 10, 15 minutos de lectura. Conforme tu hijo vaya teniendo el gusto, solito no se va a dar cuenta y se va a ir extendiendo un poco más. ¿Ok? Pero empiecen con poquito tiempo. Yo les diría que unos 10 minutos de lectura son muy buenos al día y conforme vayan creciendo pueden extenderlo un poco más. Pero sí metan la lectura como parte de las responsabilidades e intenten con cuentos que sean muy divertidos, con libros que sean muy divertidos y después de leer, yo te decía, refuerza con algún dibujo, hagan preguntas, etcétera, para ayudar a hacer como que todo el combo completo, que no solamente sean hábitos de lectura, tiempo de lectura, sino esto que platicábamos, el pensamiento crítico, la comprensión lectora, la imaginación, etcétera. ¿Ok? Y ya para terminar, de hecho aquí antes del tiempo de lectura, yo siempre, jamás en consulta hemos trabajado con premios, castigos o amenazas. Eso no funciona. Sin embargo, por ahí hay, y seguramente lo han visto mucho, que hay papás que ellos dan $1 o 10 pesos, 20 pesos, no lo sé, por cada libro leído, por ejemplo. Yo acá he escuchado mucho eso de que les dan o $10, algo así por libro leído. Y los niños se entusiasman mucho y hay papás que dicen, mi hija cree que me está ganando porque pues yo le compro los libros, ella los devora y pues ella se está haciendo rica con $5 o $10 que le estoy dando por cada libro, ¿no? Y acá el papá como que ríe, ella no sabe quién es el que en realidad está ganando. Yo les decía, yo no estoy a favor de los premios, pero si esto estimula, lo que queremos es que lea, háganlo. ¿Ok? Yo aquí paréntesis porque no me encanta el dinero, y menos cuando se trata de dinero, porque no queremos que lea solamente por leer, sino solamente otra vez, sí que lea, pero y ahora cuéntame acerca de qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Te lo voy a dejar de tarea. Y ya para finalizar, yo te platicaba que esto de los beneficios es el tiempo de calidad, pero también tú lo puedes lograr en casa si tú haces tus propios círculos de lectura. ¿Cómo? Hace mucho tiempo yo le subí un post, ya está muy viejito aquí también en la página, donde una mamá platicaba que ella en casa se sientan, por ejemplo, ella no hablaba de todos los días, pero ya te estoy hablando ya de adolescentes, pero ella les hizo ya antes el hábito de la lectura. Ella decía que ella se sentaba y tomó una foto, que estaban todos en la sala con sus calcetines y todos, o sea, la mamá con su libro, sacó como el celular como a escondidas y tomó una foto escondida entre el libro que estaba leyendo y tenía a sus adolescentes ahí en calcetines también ahí mismo en la sala, cada uno leyendo con su libro, nada más, televisión apagada, obviamente, todo. Mamá se sirvió pues un tecito, los niños se sirvieron pues una limonada y cada uno 10, 15 minutitos ahí leyendo en silencio. Ahora sí que suena el timer, todos apagan cierran su libro y continúan haciendo sus cosas. Eso es un círculo de lectura. Ahora, ella platicaba esto que solamente era el tiempo de leer, porque ella confiaba que estaban leyendo porque era un hábito que habían logrado. Pero también pueden leer y también platicar qué fue lo que entendimos e incluso dialogar acerca del libro. Ahora, ya hoy se sabe, porque ahorita te voy a recomendar un libro que una colega, muy querida amiga y colega me recomendó un libro. Yo la verdad es que no lo he abierto porque quiero hacerte un reel para que vayas y te des una vuelta por allá. Ella me dijo, es muy buen libro, nosotros lo estamos viendo este mes. A ella la encuentras como SIC Daniela Martínez en Facebook y en Instagram y ella tiene terapia de lectura, la tiene en línea y la tiene presencial los días domingos y tiene muchachitos y muchachitas, personas que se juntan a leer, leen un libro por mes y lo platican, ¿ok? Claro, todos, la gran mayoría pues son libros de aprendizaje. De hecho, ellos sugieren libros, ella como psicóloga también sugiere libros y esto se hace muy enriquecedor. Y un día que yo estaba tomando cafecito con ella, yo le platiqué libros que para mí me parecen muy bonitos y de buen aprendizaje. Ella tomó nota y yo tomé nota de lo que ella me platicó y hay uno que me dijo, tus adolescentes lo tienen que leer y es lo que yo te voy a platicar el día de hoy. Así que en casa pueden fomentar círculos de lectura. Hagan círculo de lectura con otras mamás también, quizá a lo mejor un día a la semana se pueden rotar en las casas
con los niños para leer los libros y rotarse también los libros o prestárselos por un mes y después van y hacen del intercambio, etc. O sea, el punto es dar el libro en físico a los niños y ya más adelante pues pueden tener la oportunidad de estas aplicaciones de libros. Estaría muy bien, pero lo que queremos ahorita es dar el hábito de la lectura con el formato clásico de hojas y que huela a libro, que es lo que queremos, hacer estos buenos hábitos. Así que voy a compartirte rapidito todos los libros de los que hoy quiero compartirte. La verdad es que son muchos, dije, nunca les he compartido tanto, pero quiero compartirte porque todos tienen como diferentes, tratan temas distintos y ese es el objetivo, que hoy aprendas que a lo mejor es, o sea, por ejemplo, voy a empezar, ¿ok? Todos estos libros son de diferentes puntos. El punto es aquí que tu hijo se interese en el libro. A lo mejor no has encontrado cómo enganchar a tu hijo con algún tema. Todos estos hablan de diferentes temas, son para diferentes edades, hay diferentes intereses. Entonces es como si tu hijo le gusta el fútbol, vas a encontrar el libro para la edad de tu hijo. Si tu hijo es un adolescente, te voy a dar algunas recomendaciones también. Si tu hijo, vamos a encontrar algunos temas, ¿ok? Y justamente este es el libro que me recomendaba Daniela, mi colega, que ellos están trabajando en su círculo de lectura ahora los domingos presenciales, que de hecho me decía, yo no coincidí con ella. Aquí lo tengo cerradito porque yo te decía que quiero abrirlo en un reel para platicarte allá de qué se trata, y me gustaría que cuando lo abriera pues al menos ya tener un pedacito de lectura para decirte de qué se trata. Este se llama La persona normal, fin de los tiempos, una grandiosa, increíble aventura para hacer de todo excepto normal. Ella me dio una idea, pero yo quiero hacer mi propio juicio, ¿ok? Acá atrás les voy a leer rapidito, dice: una increíble historia que chicos y grandes deberían de leer. Un libro que te hace reír y llorar y superó todas mis expectativas, ¿ok? Acá viene un poquito de esto, ¿ok? Para que lo tengas. Ella me decía que es para adolescentes. Me dio una idea y definitivamente sí lo tienen que leer los adolescentes, nosotros como adultos por supuesto también, para que vayas y te des una vuelta, ¿ok? Este otro libro ya se los había yo platicado ya en semanas pasadas, este también lo acabo de encontrar, de hecho aquí está el precio, esto lo encontré en Sanborns. En Sanborns también tienen esta oportunidad, no tienen tanta variedad, pero también es una oportunidad para que los niños vayan a leer libros. De hecho ahorita me viene a la cabeza que también, no sé en otras Walmart, pero aquí en Walmart de mi ciudad, pero solamente en una Walmart Galerías, hay un pasillo atrás de la papelería y ahí tienen libros. Antes el pasillo era por los dos lados, ahora solamente es uno y enfrente tienen papelerías y cosas de regalo. Pero con que tengan uno, creo que también ahí los niños me ha tocado que van y se entretienen. Yo ahí de repente voy y entretengo a los míos. A veces ahí he encontrado unas joyas que me cuestan súper baratas y son libros empastados y son muy buenos y son de Gandhi. Es un pasillo de Gandhi para que vayas y te des una vuelta, ¿ok? Este libro yo lo recomiendo para niños que son adolescentes, ya grandecitos, que están a lo mejor de unos 10, 12 años, creo que es un muy buen libro, ¿ok? Y es un libro de ejercicios. El libro se llama 13 cosas que los niños fuertes hacen. Piensa en grande, siente bien y actúa con valentía. Es un libro tal cual para reflexionar y es un libro cargado que viene para hacer ejercicios. ¿Ok? Pienso que muchas psicólogas deberían de dar este libro a los adolescentes como libro de trabajo y que lo vayan llenando, pues de repente quizá a lo mejor con la supervisión de un adulto si es que el niño tuviera unos 10 años también, pero les va a ayudar mucho a los adolescentes. Ya cuando los niños van creciendo, de hecho yo siempre les he recomendado esta saga de los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. Este ya es de los últimos que se han impreso, de los últimos, y es de las niñas rebeldes que son adolescentes, 100 jóvenes que están cambiando el mundo, son adolescentes, ¿okay? Jovencitas de estos tiempos. Está, por ejemplo, el primero que es el de las mujeres que cambiaron la historia. Está el tomo 1 y el 2, que es creo que el verde y el... ¿De qué color es el otro? Uno turquesa y el otro es azul. Después está el amarillo y el azul. El azul me parece que son de las mexicanas y el amarillo creo que son migrantes de latinas, algo así, no recuerdo. Estos libros sí lo tienen que leer las niñas. Yo lo recomiendo mucho porque lo que yo vi, mi hija lo empezó a leer cuando ella tenía 7 años y yo noté que cuando, por ejemplo, la manera en la que lo leíamos...
Yo en Gandhi encontré, porque a veces salen ofertas, en Gandhi encontré los 2 libros de pasta dura y venían en su cajoncito para que se acomodaran y no se desmayen, súper bonito. De hecho, hace muchos años vino la autora aquí a firmar libros, a mí me invitaron y yo no sé por qué no fui, me arrepiento tanto. Vino la autora a firmar los libros y yo no llevé a mi hija. Pero los libros yo los recomiendo a partir de los 7. Y son historias, viene así tal cual, o sea, viene muy sencillo. Por ejemplo, esta es una, puedo decir que es una obra de arte porque son diferentes autoras las que ilustran las imágenes. Y viene una pequeña biografía. Esta es la historia de esta persona. Y le cambias de hoja a la siguiente y ya esta es la historia de esta persona, ¿ok? Es todo lo que hay. Y este libro yo con mi hija de 7 años lo leía y así lo leo con mi hijo, el de 8. Para los niños sacaron este. Y de hecho de este también hay 2. El de niño sí acompaña y no siento que el de niña los pueden leer solitas las niñas, pero este sí lo siento que hay que ayudar a los niños porque trae un lenguaje muy rebuscado. De hecho trae muchas letritas, si se dan cuenta, muy chiquititas, y quizá a lo mejor haya de repente porque hay historias aquí que hablan sobre personas trans. Para mí no está mal, no me escandalizo, pero quizá a lo mejor para niños muy pequeños eso podría ser confuso porque todavía no está listo para saberlo. Y aquí el punto es que los padres les acompañemos en esos temas. Por eso yo te decía que cuando tú tengas un libro, dale una ojeada y que tú sepas que es adecuado para ti, que cumple con tus valores o que cumple con el aprendizaje que tú le quieres dar a tu hijo. Entonces, este libro me parece muy bueno para los niños, pero sí definitivamente tiene que estar como acompañado a los niños. Y este de las niñas, ambos, yo les decía que nosotros leemos una historia, aquí en casa leíamos 1 o 2 cuentos, y luego nos íbamos a internet a buscar, por ejemplo, si era en YouTube, si hablábamos de una orquesta sinfónica, buscábamos en internet, escuchábamos, etcétera. Si eran fotografías, nos íbamos al Google y buscábamos imágenes de la persona real. Y eso le causaba mucha curiosidad a mi hija. Yo recuerdo que este libro a mi hija le impactó mucho y que ella se sintió como, hablando de autoestima, como muy poderosa. Como que yo también lo puedo lograr. Si ella fue gobernadora, ella fue presidenta, ella hizo un libro, ella viajó por el mundo, ella fue abogada, ella inventó una vacuna, o sea, como que todo lo que una niña puede hacer, ¿ok? Ahora, este libro, aunque es de niñas rebeldes, no es exclusivo de niñas. Por ejemplo, mi hija en su momento leyó el de niños y mi hijo, el año pasado que les pedían lectura obligatoria, leímos mucho de las niñas rebeldes, ¿ok? Y no era, o sea, esta cuestión sobre el género, sino era lectura. Y si ella es astronauta, hay muchos niños que pueden ser astronautas. Si ella es periodista, muchos niños también pueden ser periodistas, ¿ok? Entonces, estos 2 libros son imperdibles. Si tú tienes un niño o una niña, quieres comprar el de las niñas, adelante. Yo te diré que si tienes niñas, también compres el de los niños. Si tienes niños, también compres el de las niñas, ¿ok? Este libro, mi hijo lo estaba leyendo. Mira, esto es lo que ya lleva él leído y esto es lo que le hace falta. Esta es la saga en la que yo te platicaba, que es por allá de los 1960 y algo, y es una historia que todavía se sigue imprimiendo. Se llama El Pequeño Nicolás. Es como las historias, el título, El Pequeño Nicolás, y en este caso este libro se trata, tiene problemas. Entonces, tiene problemas, es este pequeño Nicolás que es como el protagonista de la historia, pero él tiene muchos amigos en la escuela. Y este libro es argentino, entonces tiene nombres argentinos y algún vocabulario también argentino. Entonces, Nicolás tiene problemas, pero sus amigos de la escuela tienen problemas, y son estos problemas tienes que tenerlo en casa. Nada más que aquí sí es donde te digo que aguas, porque vienen algunas, en casa les consideramos groserías como para decir estúpido, torpe, vienen repetido, pero aquí en casa si tú es un lenguaje que manejas, adelante. Yo siempre le digo a mi hijo, aquí está en el libro, pero yo no quiero escucharte lo que tú se lo digas a alguien más, ¿no? Entonces, está muy bonito este libro, lo particular, a excepción del vocabulario que a veces puede aparecer aquí, porque es todo lo que sucedía en aquel entonces, en la época creo que se desarrolla en 1968, 72, algo así, no pasa de los 70s. Los niños no tenían teléfono, entonces son todas las historias que les pasaban a ellos en la infancia. O sea,
son problemas. Este libro es de problemas, pero aquí atrás viene toda la colección y al pequeño Nicolás, por ejemplo, el recreo, las vacaciones, los amigos, los problemas, las clases, las travesuras, los vecinos, los viajes, las sorpresas, la Navidad, se divierte, las peleas, el globo, las historias la historieta original, etc. Entonces, este es la historia de Nicolás y un capítulo es sobre los problemas que tiene Nicolás, otro es el problema que tiene Luis y otro problema es el que tiene Mario, etc. Y son estas historias que son tan divertidas, unas están bien chistosas, o otras José se siente confundido porque son historias de otras épocas. Eso es lo emocionante, ¿ok? Este libro pienso que sí lo debes de tener, pero dale una ojeada primero, porque a lo mejor no te encanta, yo te decía, por el contenido de las groserías. Este se lo regalaron a mi hijo, así que pues lo aceptamos. Está muy bonito, la verdad es que sí me encanta, lo recomiendo, a excepción del vocabulario este. Este libro era no recuerdo si era de mi hija, porque ya tiene mucho aquí, pero lo leyó también mi hijo, creo que era de mi hija y se lo compramos en la pandemia, ya me acordé. Lo compramos a mi hija, de hecho aquí está a partir de los 9 años, ¿ok? Y se llama ¿Qué son los mocos? Es un libro bien divertido porque el papá es científico y resulta que la niña, como todos los niños que son curiosos de por qué las nubes son azules, por qué los mocos son verdes, por qué los mocos son salados, por qué se nos arrugan los dedos de las manos cuando llevamos mucho tiempo en el agua, todas esas preguntas papá las contesta porque papá es científico. Entonces, pero es una historia, o sea, no es una historia que, por ejemplo, la niña se enferma de gripa y cuando hablamos así, ¿por qué hablamos así? Bueno, hay una explicación. Entonces, te cuenta toda la historia, pero cada capítulo es, por ejemplo, hay uno de ¿por qué los mocos? ¿Qué son los mocos? Y el papá lo explica y los niños aprenden. De hecho, aquí está mi hijo, se quedó aquí y esa parte ya no la terminó de leer, ¿ok? Y viene así con muchas letritas, uno que otro dibujo también, vienen espacios, viene muy buen tamaño para que los niños lo aprendan. Este es como ciencia para niños y viene divertido porque es una historia, ¿ok? Hay otra manera de libros también donde, por ejemplo, estos son de Pokémon, a mi hijo le gusta mucho Pokémon y pues vienen todos los personajes y viene la descripción, características de cada personaje. Ahí si tu hijo, por ejemplo, le gusta, no sé, se me ocurren las princesas, pues seguramente vas a encontrar algún libro de princesas, pero aquí lo importante es que lean, ¿ok? Vienen imágenes, viene muy ilustrativo con muchos colores, pero aquí el punto es que lean, ¿ok? Yo te decía que para los niños futbolistas, de hecho, ahorita no tengo aquí, pero mi hijo tiene de Messi, se lo trajo Santa, y tiene el otro de Taylor Swift, y este autor hace libros cada año y cada año creo que saca como 2 o 3 libros. El año pasado, no recuerdo si es del año pasado o el antepasado, le hizo el libro a Messi, le hizo el libro a Shakira, creo que le hizo el libro a Frida y el de Taylor Swift, creo que son 4 libros. El libro el año antepasado le hizo el libro a otras personas. Y seguramente este año a otras personas, ¿ok? Es un libro bien bonito. Yo la verdad no sabía que Messi cuando era pequeño tenía problemas de crecimiento. Entonces su mamá lo llevó con el médico y entonces empezaron con el endocrinólogo a poner este medicamento para que Messi empezara a crecer y pues un cazatalentos lo encontró, lo vio que estaba, no es cierto, la abuela lo llevó lo acompañaba a los partidos y la abuela es quien confiaba en él. Estas historias otra vez, por ejemplo, yo aquí lo tengo y ahorita me han llegado niñas en consulta justamente también que están atravesando con este proceso y esto es algo que te puede ayudar. Niños con talento o niños, por ejemplo, que tengan esta situación del crecimiento, para abordar el tema, aquí viene. ¿Ok? Y es un libro también, un cuento como tal, o sea, viene muy bonito. ¿Ok? Y de hecho al final, al principio, al final viene también como una línea o sea, ya imágenes reales con una línea de tiempo narrando un poco de la historia real. ¿Ok? Si quieres hablar de los hábitos, por ejemplo, esta es también una colección. Acá tengo de las manos limpias, los 5 sentidos, el cuerpo sano y los dientes sanos también. O sea, para hablar de la importancia, seguramente, por ejemplo,
Ahí está el de los dientes limpios, y yo hablaba mucho con de mi hija cuando estaba más pequeña. Por ejemplo, mi hijo ahorita en la escuela están hablando sobre el sistema nervioso, el sistema digestivo, etcétera, y eso a mi hijo le impacta cómo funciona el cuerpo. Era de mi hija cuando ella estaba muy pequeñita, ¿ok? Y se me hace bien bonito, o sea, habla sobre todo el cuerpo de una manera muy divertida, y también los niños aquí hacen, por ejemplo, acá dibujos. ¿Ok? Está muy divertido, o sea, colorido y todo para que los niños sepan cómo funciona el cuerpo. Ayer lo estaba leyendo con una chiquita en consulta, bien bonito, se llama ¿Por qué lloramos? O sea, las razones del por qué una persona llora, y habla de la felicidad, de la tristeza, del duelo, de muchos puntos de por qué lloramos. Libro también es como para papá y como para mamá. Viene en una cajita, yo la cajita no la tengo en la consulta, y vienen los dos. Es un libro bien bonito. No sé si lo puedas encontrar porque ya está muy viejito, pero dice los miedos y el aprendizaje de la valentía. Digamos que es un combo para adultos. Viene para los adultos, que podamos entender cómo funciona la emoción del miedo en los niños, ¿ok? Y ya es para tu hijo. Ahora, ya leíste ahora es un pequeño libro de trabajo para que los niños puedan abordar su miedo. Está bien bonito. Libro, cuando hablamos de miedos grandes en los niños, nos sentamos y lo leemos, ¿ok? Y lo van llenando ellos, yo te decía que en su cuaderno de trabajo, ¿ok? Para hablar sobre el miedo. Tengo estos otros que están muy sencillos, que estos vienen más como para las niñas grandes. El poder de tus sueños. Un libro para descubrir a la superheroína que hay en ti. Se lo recomiendo ya más como para las niñas a partir de los 10 años, hablando de autoestima. Viene muy colorido, también es un cuaderno como de trabajo, de ejercicios. De todo esto les voy a estar poniendo foto, ¿ok? Se parece también mucho a ¿ok? Y también es un libro que de hecho trae como una espiral, y también es un cuaderno de trabajo para que las niñas lo vayan llenando. Estos libros no los leemos en consulta, se los enseño a las niñas, se los enseño a los papás, y si les gustan, la recomendación es que los niños lo puedan tener, que lo puedan comprar para que ellos lo vayan llenando, ¿ok? Y esto ayuda mucho a reforzar lo que trabajamos en la consulta cuando hablamos de autoestima. Y para los niños grandes, también para los adolescentes ya más grandes, me gustó mucho de manera personal, y en la consulta de repente sacamos ideas también aquí, y todo es un libro también de trabajo, ¿ok? Y es más como el kit de optimismo. Se me hace muy, muy bonito y muy, muy creativo. Y de la misma manera, por ejemplo, para las familias, está el diario para las familias. Libro, de hecho, libro lo encontré en Gandhi, en los pasillos de Walmart, que yo te decía de Gandhi. Y son actividades, si tú no sabes qué hacer con la familia, mira, vienen muchos ejercicios para que puedan hacer tiempo de calidad en familia. O sea, todo esto es con ideas para las familias. Así que esto lo puedes regalar a alguien que sientes que le hace falta en la familia, como que estén más tiempo juntos. Y ya para finalizar, libro yo lo encontré también, de hecho creo que lo encontré en los pasillos también de Walmart, si mal no recuerdo, pero nada más es un ejemplo, ¿ok? Porque también libro ya no me funciona como por la razón por la que yo compré. Libro es para que los niños aprendan a meditar, y es un libro que me funcionó por años, ¿ok? Los niños aprenden sobre la meditación, y lo que me gustaba mucho de libro es que era un cuento. Por ejemplo, aquí está el cuento, aquí empezaba y acá terminaba, y al terminar tiene un código QR. Se supone que tú le pasabas el escáner y tu celular se iba en automático a una meditación guiada, y esa meditación los niños la hacían en la consulta. Y ahora ya esto no funciona, ya no escucho las meditaciones, y eso me pone de mal humor. Entonces ahora pues no sé cómo recuperar, porque realmente libro lo compré por las meditaciones guiadas, que eran cortitas, de 2 minutos. Y está muy interesante porque habla sobre meditación para que los niños coman, meditación para que descansen, meditación para que duerman, meditación para que estén de buen humor, meditación para la calma, y todos son historias bien cortitas de los niños poniendo un ejemplo, y reforzábamos con la meditación. Siento que es un libro que todas las familias deberían de tener, pero con la meditación guiada, pero ya no se puede escuchar. ¿Okay? Y ya para finalizar, libro se llama Enriqueta la gallina inquieta y distraída, y habla un tanto sobre los niños con capacidades distintas. Entonces, libro, de hecho, el autor es pues mi
colega Erika Guayo, que él trabaja las altas capacidades aquí en Tijuana también. Él es psicólogo de niños y trabaja con adolescentes, y de hecho él tiene un gato. ¿Cómo se llama su gato? No recuerdo. Que lo tiene dentro de la consulta, y le ayuda muchísimo para que los niños puedan trabajar y facilite mucho los procesos. Él tiene terapia también con adolescentes, no recuerdo qué días de la semana, y él no solamente es el único libro que tiene otro libro también que habla sobre el cáncer y los niños también. Y de hecho el ilustrador se llama Olaf Rodríguez, y es un niño también con altas capacidades. Eric lo hizo el texto y Olaf lo ilustró. Este es un ilustrador de un niño, y es el que yo te decía que se pone la gallina, y este es el cuerpo, ¿ok? Es un libro bien bonito que en consulta yo lo tengo también a la venta, y seguramente lo vas a encontrar aquí en la ciudad de Tijuana, en otros puntos, o si necesitas que se te envíe por paquetería, pues seguramente también contactas. Aquí tienes a Eric. Así que pues nada, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Me da mucho gusto que no se cortó, porque ya es con la pantalla con la que vamos a estar trabajando. Pues el audio, veo que no se cortó, la pantalla no se cortó, el audio tampoco tuvo ningún problema en el internet. Del otro lado, pues ya la pantalla se me apagó. Y todos estos yo se los voy a estar poniendo, pero se los voy a también estar poniendo por allá en Reels en estos días también, para que ustedes puedan trabajar la lectura con sus niños. Y yo les decía que pues acérquense un poquito más a los libros también. Mucho de esto también es que si los papás no leemos, los niños difícilmente van a adquirir la lectura por sí solos. Así que platíquenme ¿qué tanto les ha gustado este video el día de hoy? Tengo aquí a Citlali, dice: hola, buenos días, yo soy psicóloga y sus temas me parecen muy interesantes. Citlali, muchas gracias, bienvenida, colega. Y José Miguel dice: buenas tardes, recién me conecto, buen día, bienvenido, José. Liliana Macareno dice: excelente tema, la lectura para los niños es un tesoro del saber. Y Francisco también. Francisco, bienvenido. Sí, definitivamente yo te decía que los niños tienen que aprender a leer. Yo te platicaba que mi hijo, pues leemos aquí en casa, no es un niño que le encante la lectura, o sea, prefiere hacer otras cosas. Sin embargo, yo veo que ya en la escuela, pues la semana pasada la maestra me dijo que José lee muy bien, y que de hecho tuvieron un examen la semana, hace 2 semanas, y como ya pues son niños de 8 años, la maestra ya les está dando la oportunidad de que empiecen a trabajar la lectura ellos solos. Les entrega el examen, les ayuda a leer un tanto las indicaciones, pero les da la oportunidad para que ellos ya empiecen a resolver los exámenes por sí solos sin tanta ayuda. Y de repente esto puede conflictuar a los niños, porque si no saben leer, les cuesta mucho procesar, les cuesta mucho poder interpretar o entender las indicaciones. Entonces sí es importante que los niños puedan aprender, porque de hecho los niños cuando van a la escuela, ellos se dan cuenta de que tienen muchas dificultades, y saben que las tienen porque ven que a otros niños no se les dificulta, y eso para ellos es un enorme conflicto. Entonces la lectura son de estas cosas, de estas habilidades que tenemos que aprender. Yo le digo a mi hijo: yo sé que ahorita no te encanta, pero es algo necesario, porque en el futuro vas a leer mucho. Y mi hija, ella antes decía que quería ser psicóloga, ahora quiere ser pediatra, entonces es igual, hay que leer muchísimo. De hecho, yo suelo leer, pero también me gustan mucho los audiolibros, y mi hija me dice: no, mamá, audiolibro, eso es trampa, eso no se vale. La lectura, tienes que sentarte con libro en mano, eso es lo que cuenta. Y pues no quiero decir que tiene la razón, pero mientras ella siga esta parte de la lectura del libro, pues aquí en casa muy, muy encantados. ¿Ok? Dice Julie Solís, dice: hola, no me notificó Facebook, la miré más tarde. No te preocupes, Julie, aquí el video, acuérdense que se quedan aquí por 30 días. Yo el día de hoy, ahorita que termine, le pongo la portada, porque de hecho ya no me está dando la oportunidad de ponerle portada. Se quedan por 30 días y después me los llevo a YouTube para que vayan y se den una vuelta. Allá se van a quedar ahora sí que por siempre, y para que los puedan ver otra vez. ¿Ok? Dice Salazar: quiero todos esos libros, los puedes compartir en tus redes. Claro que sí, ahorita les voy a subir y se los voy a poner también allá en historias en Instagram, por si no me sigues también, por allá estoy. Y Liliana dice: hermoso, muy interesante, muchísimas gracias. Gracias a ti, Liliana, y bienvenida para acá. Dice José Miguel: qué bueno, leer es bueno, nos hace soñar y vivir esas historias. Así es. De verdad que los niños aquí les encanta mucho la lectura. Yo te decía que en la consulta
leemos sí o sí, aunque no les encante, es un no negociable, nos sentamos, leemos, vemos la historia, hacemos dibujos. Yo te decía que a veces hacemos algún antifaz, hemos recortado tacitas, usamos la acuarela, los papás también están bien invitados a la lectura, todos en consulta leen y son de los buenos hábitos que afortunadamente puedo decir que los niños cuando ya no ven a Mónica porque terminaron su proceso, son de las buenas cosas que los niños se llevan a casa porque continúan leyendo. Así que pues nada, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana, ya estarán viendo acá arriba en la portada el tema que vamos a estar viendo para la siguiente semana. Y si tú tienes duda qué es lo que vamos a estar hablando acá en Facebook, pues en el apartado de eventos viene todo el calendario, lo que resta de octubre, viene todo noviembre y también viene diciembre con los temas, y ya en diciembre les estaré subiendo porque generalmente los subo aquí por trimestres, todos los temas que estaremos hablando para el primer trimestre del 2026, ya casi se termina el mes. Así que pues nada, yo les agradezco mucho. Aquí en Facebook pues van a estar viendo información de crianza casi todos los días. En YouTube pues este video se va para YouTube, así que video nuevo pues ahora sí que cada semana, todos los martes son de live con esos temas tan importantes. Y en Instagram, allá te comparto también videos, también te comparto en historias, trato de compartirles cosas, por ejemplo en la consulta, por ejemplo ahorita voy a subir los libros, etcétera, ¿ok? Ahora sí que pues nada, les dejo saludos gigantes donde quiera que estén y nos vemos la siguiente semana. Bye.